Bienvenidos a este nuevo video. Bueno, pues como había prometido en shorts anteriores de YouTube y en varios posts que había subido, sobre todo en TikTok, pues vamos a leer uno de los textos que yo escribí a lo largo de los años, como 2 años que tengo de experiencia escribiendo de verdad. He escrito diferentes textos y creo que mi deber como escritor no solamente es escribir, sino que compartir ese proceso creativo y compartir mis textos con ustedes y pues de alguna forma aceptar opiniones constructivas de esos textos, aceptar incluso críticas, esta idea de qué pasaría si nos entrevistáramos a nosotros mismos, si dijéramos lo que nosotros pensamos en nuestro flujo de pensamiento, qué pasaría, sería distinto, sería diferente, cómo sería esa sensación, ¿no? De hablar contigo mismo, de dejar fluir tu flujo de pensamiento y no tener como esa barrera mental o incluso esa barrera moral que a veces la propia sociedad o nosotros mismos nos imponemos y no nos dejamos mostrar frustración, sufrimiento. El mundo realmente tiene mucha complejidad y es difícil y hay mucho tiempo en la vida que vamos a pasar siendo personas pues a lo mejor resilientes, porque realmente lo que yo puedo decir como un valor de vida o lo que he aprendido en estos últimos años, aquí un pequeño paréntesis, es que lo más importante en la vida o de las cosas más importantes es la resiliencia. ¿Y por qué? Porque la resiliencia permite justamente eso, que a pesar de que te pasen cosas malas o de que tuviste un día de mierda en el trabajo o no sé, cualquier cosa, porque realmente la vida tiene obstáculos en la vida, en la cotidianidad, se puede decir, que esos obstáculos, a pesar de que te afectan y que es normal aceptar como que es normal que te afecte, vas a poder ser resiliente y superarlos poco a poco, a pesar de que obviamente te vas a sentir como una mierda en algunas ocasiones y vas a tener frustración y vas a llorar y va a ser difícil, pero lo vas a superar, ¿no? Y creo que al fin de cuentas pues lo importante es eso, la resiliencia y ser brutalmente honestos. Entonces realmente en este texto intenté ser brutalmente honesto con lo que quería decir, con lo que pensaba. Por lo menos yo intenté ser brutalmente honesto. Y lo voy a empezar a leer a continuación porque pues es bastante largo, pero creo que vale la pena leerlo completo. Entonces, pues, empecemos. Según sus propias palabras, las historias llegaron a su vida por medio de cuentos que a veces mamá o papá le leían por las noches, y aunque su familia intentaba inculcarle la literatura por todos los medios posibles, no comenzó a leer hasta los 13 años, en la edad donde también se convirtió en creador de videos o creador de contenido, dependiendo incluso de otros medios para aprender a editar en Premiere Pro y en Final Cut, para apasionarse por el contenido digital, el audio y los videos. Actualmente decidió incursionar en el mundo de la literatura a través de escribir pequeñas cosas como cuentos, algún poema escondido y otros textos narrativos. No recibe en casa nada diferente a una taza de café. Cada mañana se sienta y toma su taza de café en la mano y le esboza una ligera sonrisa en la cara y me deja sentarme en el sillón de color marrón que hay dentro de la habitación desordenada, con objetos por todas partes, micrófonos, lápices, cuadernos y la cama aún sin cobijas encima del escritorio. Incluso el cuarto parece muy desordenado. Me da la taza de café y comenzamos a hablar. Si tuvieras que vivir en un solo lugar sin poder salir, ¿cuál elegirías?
Esa fue mi primera pregunta. Esa pregunta me da una sensación extraña, porque siempre estoy alrededor de mi familia, respondió Solkin. Nunca he estado solo por completo. A pesar de que eso lo recuerdo con una imagen de mi mamá con cadenas de metal alrededor de las piernas, encerrados en una habitación pequeña y privados de nuestra libertad por medio de un secuestro que viví en la infancia, esa es la experiencia más cercana a la muerte que he sentido en mi vida, y es por eso que me es difícil convivir con la sociedad y aceptarla. Elijo un lugar que conozco. Si tengo que vivir en sociedad, prefiero vivir en mi propia casa, con mis libros, con mis programas de televisión o con videos de YouTube. Esto en caso de no poder elegir el lugar, porque cuando uno está encerrado, no eliges el sitio, normalmente. Entonces solamente sucedería esto si elijo el lugar, respondió Solkin. ¿Prefieres a los animales o a la gente? Tengo 4 gatos, son animales muy tranquilos. Tengo una relación un poco amor-odio con la sociedad, como repito. Y soy una persona que habla en exceso como un pequeño pájaro que seguramente conoces, llamado perico. Y hasta me cuesta trabajo escuchar a las otras personas sin interrumpir con mis opiniones por delante. Aún así empatizo con la gente y es fácil para mí compartir historias. Por eso la forma más verdadera de comunicación es contar historias. Prefiero a la gente, pero sí valoro mucho el momento con los gatos, las tortugas o simplemente mirar a los peces. Ese momento de contemplación para mí es oro. En este caso, mi instinto humano me gana. Creo que es algo natural, por eso prefiero a las personas. Aquí decidí como entrevistador hacer una pregunta un poco maliciosa, tal vez intentando sacar un poco de fuego a la entrevista y ir con algo un poco más picante, algo que realmente me hiciera conocer el interior de la persona, de Solkin. ¿Es usted una persona cruel? Hubo un momento de silencio. Es difícil para mí contemplar la crueldad en todos los ámbitos de su propia dimensión, pero no descarto la posibilidad de hacer daño o incluso matar a alguien en defensa propia. Cuando era niño, si hubiera tenido la oportunidad y la circunstancia de matar a mis secuestradores, lo hubiera hecho sin miedo, solo por defender mi propia vida y recuperar mi propia libertad. Por eso pienso que hay justificaciones donde se permite la crueldad o incluso matar a una persona. Ahora, siempre he tenido cierta curiosidad por las mentes perturbadas como asesinos seriales, trastornos psicológicos o en ocasiones escucho incluso podcasts como diversión de asesinos seriales. La Mataviejitas, el Caníbal de la Guerrero o Dennis Nielsen suelen tener infancias terribles la mayoría de estos monstruos y generalmente con un padre o una madre abusadores que los castiga y reprende a la menor falta, generando progresivamente traumas en su propia personalidad. Y es evidente que este tipo de personas son crueles por matar a otros individuos, pero aunque suene que justifico sus acciones, creo que son crueles por matar a individuos, pero realmente repiten un círculo de violencia que gran parte se justifica por medio de la propia sociedad y que gran parte de esa violencia es social y que de alguna forma por su entorno en el que ellos aprendieron, ellos de alguna y otra forma solo intentan sobrevivir
replicando su frustración con más violencia. Es como un círculo que nunca deja de seguir y seguir adelante dando vueltas y vueltas. Algo cítrico o algo cíclico, ¿me entienden? Lo único que digo es que por alguna razón su forma de actuar me hace pensar que es muy atrayente hacia mí, y pensar que si de considerarme incapaz de lastimar o ser cruel con alguien solo por el hecho de sentir placer, en ese sentido creo que esa es parte de mi humanidad. Yo no puedo matar a alguien por sentir placer o sentir excitación. En ese sentido, yo pienso en lo más profundo de mi corazón que lo único que me salva y me convierte en humano es mi empatía a las otras personas o individuos. Esa es la principal diferencia entre psicópatas y la gente común. Y para mí, por eso soy una persona común, porque a pesar de que puedo compartir ciertos puntos de vista con los asesinos, o que me puede atraer cierta u otra cosa de su actitud y personalidad, lo que me hace humano realmente es que yo, por más odio que sienta, no puedo matar a alguien por placer. Y creo que esa es la delgada línea que lo cambia todo. ¿Tienes muchos amigos?, dijo el entrevistador un poco intrigado. Tal vez pensaba que la respuesta que le había dado había sido demasiado fuerte. A partir de la pandemia del COVID-19 perdí toda interacción social. Para serte brutalmente honesto, sería una mentira que te dijera que yo ando en discotecas cada fin de semana o viendo a mucha gente. Ese vínculo de amistad que tuve durante estos 3 años casi fue inexistente. Ahora he intentado reconstruir mis relaciones sin éxito alguno, porque siempre he utilizado como capa de protección mi entorno familiar. Decido pasar más tiempo con mi familia, mis abuelos, mis papás, mis tíos, personas que conozco. Incluso es complicado para mí tener un amigo de verdad. Puedes tener una persona con la que hablas por mensaje o por WhatsApp, incluso vas a tomar un café o unas cervezas de vez en cuando, pero ¿realmente esa persona es tu amigo? Yo pienso que es diferente tener un amigo a tener un colega o un compa. Tener un amigo es como tener una relación de pareja, solo que no existe una parte sexual o una etiqueta, pero las interacciones emocionales y afectivas son iguales. Pero algo realmente que yo pienso es que solo tenemos 2 amigos reales en toda la vida, solamente dos amigos. Por eso puedo decir que actualmente no tengo ningún amigo de verdad y es difícil encontrar amigos. En todo caso, tengo personas con las que puedo hablar, pero aún no estoy seguro si tengo una amistad sólida con esas personas, y por eso mi poco éxito con la vida social actualmente en los últimos años desde la pandemia. Podemos decir que es el síndrome post-pandemia. ¿Qué cualidades buscas en tus amigos?, preguntó el entrevistador, tal vez un poco insinuando que parecía algo extraño que no tuviera una relación social constante con alguien. La verdad, cualidades en específico, la verdad es que no sé, pero sí busco que comparta habilidades o gestos en común. No sé, por ejemplo, leer libros, escuchar podcasts, hacer deportes, ir al gimnasio, hablar de arte.
Por eso me es difícil hacer amigos verdaderos, porque aunque sean cualidades que busco, también es fundamental para mí la capacidad de llegar a conversaciones más profundas y no solamente ir surfeando en lo superficial como si fuera una tortuga que en algún punto se va a ahogar con una bolsa de plástico. Realmente debemos encontrar algo más donde debatamos de las condiciones humanas. ¿Suelen decepcionarte tus amigos o las personas que consideras tus colegas? La verdad, sí me decepciono de ellos o de mí mismo, porque la primaria para mí fue difícil y sabes, hasta ahora no mantenemos una amistad que viva o que continúe a largo plazo. Siento que muchas veces tenemos lo que yo llamaría amigos de paso. Simplemente personas que en alguna etapa de tu vida son fundamentales para enseñarte alguna lección o para aprender algo o simplemente para pasar el rato en alguna etapa de tu vida. Puede ser en la secundaria, en la prepa, en la primaria, en la universidad, pero que una vez acabe esa etapa, la relación se muere y ya no continúa. Y la verdad es que para mí la primaria, la secundaria o la prepa, los amigos que tenía ya no hablan conmigo ni por mensaje. Por eso mismo me cuestiono constantemente si realmente fueron mis amigos o si simplemente fueron personas circunstanciales que en alguna etapa de mi vida estuvieron allí, y esa es la razón de tanta dificultad en los últimos años para crear una base de amistades sólida y volver a confiar en alguien con quien pueda mantener una relación verdadera y bastante duradera, o incluso que yo sienta que ese amor o eso que yo otorgo es algo mutuo. El entrevistador guardó silencio y empezó a pensar. ¿Las respuestas que me está dando realmente son sinceras? Si le pregunto qué tan sincero se considera, ¿qué responderá? Entonces abrió la boca y preguntó: ¿es usted una persona sincera? Pienso que sí soy sincero, o por lo menos todo lo posible. Todos sin excepción decimos mentiras. Es como una herramienta que se puede utilizar para actuar en nuestro favor o para salir de ciertas situaciones incómodas o que queremos evadir, como una máscara que nos ponemos para querernos proteger de nuestra propia voz o identidad y opinión fuera de las normas del sistema. Queremos encajar. Sería una absoluta estupidez decir que alguna vez no he dicho mentiras, porque obviamente todos sabemos que alguna mentira piadosa no está de más, pero realmente siento que no he dicho demasiadas mentiras. De hecho, las utilizo en la vida cotidiana como una herramienta e intento mantener cierta coherencia con mis acciones y pensamientos. Y si soy sincero, creo que soy una persona muy obsesiva. Aparte, no tiene ningún sentido ocultar mi esencia o hacerla parecer una cosa que no es. Y siento que muchas veces las personas queremos aparentar, cosa que realmente hace que todo se vuelva más complicado. Intento mantener mis pensamientos y mis acciones en un sentido para
no volverme loco, porque tengo creatividad y amo a los gatos, pero gran parte de mi personalidad es la inseguridad. Puedo parecer una persona muy segura de mí mismo o muy seguro de mí mismo, pero mis acciones a veces me dejan perdido, a veces me siento perdido o incomprendido y siento que considero que las mentiras son una herramienta para sobrevivir en sociedad, pero no tienen alma o están vacías cuando utilizamos las mentiras para engañarnos a nosotros mismos, porque hay veces que la mentira está tan clavada, tan incrustada, que llegamos a dejarla invisible como si fuera un pedazo de carne pudriéndose lentamente. ¿Cómo prefiere ocupar su tiempo libre?, preguntó el entrevistador, después de quedar unos minutos en silencio y hacerme una pregunta. Entonces, ¿tú crees que eres inseguro? ¿O que no tienes la capacidad de hacer las cosas? Yo respondí con un brutalmente sincero: la verdad es que sí soy inseguro, y hay veces que tengo miedo. La mayoría de las veces vivo con miedo. No confío en mí mismo, y aunque las otras personas pueden confiar en mí, yo pienso que no. A lo mejor pienso que detrás de ese pensamiento me están tirando mierda por algún otro lugar. El entrevistador se quedó callado y dijo: interesante, jamás hubiera pensado que alguien como tú, tan carismático, tan elocuente, tan desenvolvente al momento de hablar, fuera inseguro, o al menos a mí no me proyectas esa imagen. ¿Cómo prefieres ocupar tu tiempo libre? Siempre salgo con mi familia, con mis abuelos y mi papá, a tomar café, que por cierto es mi bebida favorita. O me pongo a pensar la idea para algún video o para algún podcast. Suelo intentar ser espontáneo. Me gusta mucho editar los videos, pero hay muchos videos que al mismo tiempo los dejo con muy poca edición o con edición inexistente, porque me gusta como darle esa naturalidad que con muchos cortes o mucha edición se pierde, y como seguir un hilo conductor que aunque tenga errores, jamás se pierde esa esencia. O me pongo a grabar o a leer un libro o simplemente mirar videos en YouTube, hacer ejercicio en el gimnasio, escribir o estudiar. Me gusta mucho estudiar, sobre todo en algún tema en particular. Las matemáticas es una materia que durante años ha sido un dolor de cabeza para mí, pero aún así lo intento y creo que no es algo tan malo. En las matemáticas, que por cierto pienso que realmente son un dolor de muelas en los huevos, aunque por lo general paso mucho tiempo hablando y conversando con mis abuelos o con mis padres, y salir a pasear es una de mis pasiones, simplemente caminar y disfrutar del parque o disfrutar de la contemplación de la naturaleza. Paso mucho tiempo paseando por las ajetreadas calles de la Ciudad de México. ¿Qué le da más miedo en este mundo? Si es una persona tan insegura, tal vez tenga un miedo particular, interesante, diferente a las personas. Le tengo miedo a muchas cosas, como a las abejas, pero creo que ese es un miedo un poco más lógico, porque soy alérgico a su picadura.
También le tengo miedo a morir ahogado o en el mar, o caerme y romperme una pierna, romperme un hueso y fracturarme la pierna y que jamás pueda volver a caminar. Creo que el miedo es un instinto natural intrínseco en el ser humano y es algo que nos avisa de los peligros. Por eso el miedo es tan atrayente y tan atractivo. Te atrapa con sus filosas garras. El miedo más estúpido de todos es el miedo a la muerte, o por lo menos en mi opinión. La muerte debería ser otra temporada de la vida, como un proceso natural del ciclo de la vida del ser humano, algo que es inexplicable pero al mismo tiempo inescapable y que seguro que aunque tengo miedo a muchas cosas, pero si hay algo que no tengo miedo es a morir, porque sé que en algún momento va a suceder y sé que hay muchas personas que a pesar de que saben que es algo que no van a poder evitar, siguen teniendo ese miedo a la muerte. Y creo que realmente eso sucede por una cierta lógica. Porque el miedo a la muerte, ¿de dónde viene? A veces me pregunto. Sé que en algún momento va a suceder, pero lo veo como un proceso o como una etapa más de la vida. Lo veo incluso como muchas personas me tomarán de loco, pero siendo sincero, yo veo la belleza de la muerte, porque la belleza de la muerte está en sus imágenes, en la fotografía forense, en tomarle fotos al cadáver, en esas fotografías que podemos recordar en el alma. La muerte para mí es un recuerdo, simplemente eso, un recuerdo que se guarda en el alma, no necesariamente en una cámara. Pongo la metáfora de las fotos porque es lo más cercano en términos actuales en la generación, pero realmente la muerte es un recuerdo, porque una persona muere de verdad hasta que la última persona que sigue viva en este mundo y que la conocía, la olvidó. Entonces la verdadera muerte es olvidar. Al igual que creo que los miedos son la representación física de nuestros límites mentales. Ahí la dificultad para aceptar el miedo, y por eso los escritores de terror saben que el miedo más real es lo cotidiano, porque es identificable. No es lo mismo un miedo fantasioso con vampiros a un miedo con una persona real y un asesino serial que va a venir por ti y que te va a matar cuando tú estás en tu casa. O el miedo a un asalto. Son situaciones donde nos identificamos y que de verdad nos dan terror porque son hechos que pueden pasar y que son palpables en la realidad. Entre menos fantasioso sea una acción, más miedo va a dar. Y entre más fantasioso sea, menos miedo. Así funciona el miedo para mí. ¿Qué es ¿Qué le escandaliza? Perdón por la pregunta, pero creo que hablando de los procesos del miedo, es natural la pregunta sobre qué es lo que a usted le escandaliza, qué es lo que realmente a usted le hace hervir la sangre, qué le causa ese sentimiento de escándalo, de sorpresa, de no sé.
Creo que me escandaliza cualquier tipo de violencia, incluso la violencia verbal, porque creo que la gente no valora el valor de las palabras. Si yo te digo pendejo, estúpido, mierda, tiene un valor fonético, un valor incluso de significado. Es algo muy fuerte que se te queda grabado en la mente. Y muchas personas podrán decir, no, a mí lo que me digas verbalmente me vale madre si a mí me sale por un oído y por otro. Pero para mí, incluso la violencia verbal, decir una grosería o algo, se queda grabado en la mente y es difícil sacártelo de la cabeza y no repetir algún patrón en el subconsciente. Me escandaliza incluso la violencia física, la violencia emocional, la violencia psicológica. Sin lugar a dudas hay pequeñas violencias que vemos y fomentamos como sociedad, a veces inconscientemente, la mayoría del tiempo. Discriminamos a los discapacitados, por ejemplo. Existe, por ejemplo, el abandono infantil o insultos eh, sin que ni siquiera podamos medir el daño de las palabras, porque las palabras hacen daño. Y es peor, y es peor escandalizarse por eso. Mucha gente preguntaría, pues la violencia siempre va a seguir allí. Incluso es para mí parte de la propia naturaleza que exista violencia, pero me sigue escandalizando, me escandaliza cada vez más. Hasta me da miedo el punto de perder un poco la esperanza, pero no al mundo, sino a las personas, sabiendo que lo único que puedo hacer es aportar un pequeño granito de arena y convertir mi empatía en mi humanidad. La verdad, para mí la violencia sí es algo que me toca una fibra sensible, pero siento que es necesaria en la naturaleza del ser humano, a pesar de que muchos mecanismos de violencia son inconscientes y repetimos una otra vez sin cesar. Pero para mí me escandaliza la violencia. El entrevistador entonces procede a realizar otra pregunta maliciosa, tal vez porque había mencionado antes lo de el miedo que tenía de morir ahogado en el mar. Entonces preguntó, imagínese que se está ahogando. ¿Qué imágenes del sistema clásico le vienen a la mente? Se trata de apropiarse de algo transformado, la idea clásica de la muerte, y que en los últimos momentos de la vida observamos nuestra vida pasar por nuestros propios ojos, si se puede decir así, para mí se convierte en algo tremendamente intrigante, tremendamente misterioso, ¿no? Como en Scooby-Doo cuando éramos niños y por lo menos yo veía a Scooby-Doo de niño durante horas y horas. Y realmente todos esperamos que al irnos de este mundo seamos recordados y dejemos alguna huella por nuestras acciones, pensamientos o emociones, que dejemos en el mundo algo que nos dé la satisfacción de morir con la sensación de no ser olvidados. La verdad, no sé qué pensar. Me gustaría morir recordando mi vida. Y la respuesta es sí, pero tal vez es una idea muy romántica de mirar cara a cara la belleza de la muerte. Para mí esa es la clave. Enfrentarte a la muerte, porque como lo digo, la muerte no tiene que ser algo macabro. Puede haber belleza en la muerte siempre y cuando lo veas como
otra etapa que sucede después de la vida y que no necesariamente significa la inexistencia, porque creo que de ahí viene ese miedo, ¿no? Y un poco pasa con lo de morir ahogado. La realidad es que nadie tiene idea de lo que va a pasar después de la muerte. Y nosotros queremos creer que sí lo tenemos y que cada uno tiene pues sus propias creencias, pero a la hora de enfrentarnos a ella, solo nos queda aceptarla, con los brazos abiertos, dispuestos a la incertidumbre. Lo más probable es que la no existencia o el dejar de existir, aunque sea en el plano físico, y al pasar al otro plano, al plano astral del alma, o por lo menos eso forma parte de mis creencias, ¿no? Como después de la muerte pasamos al plano astral, al plano de las almas. Incluso creo que si la muerte carece de sentido, tampoco lo tuvo nuestra vida. Y creo que mucha gente no valora esas palabras, no valora ese significado que está en la muerte tan profundo, ¿no? O sea, hay que ver la muerte pues lo mismo con profundidad, en lugar de verlo nada más así como un significado superficial. Pues yo lo que pienso también es que esas palabras otorgan sabiduría, pues la muerte es una de estas dos cosas. O bien el que está muerto no es nada, ni tiene sensación de nada, o bien, según se dicen en los mitos o las leyendas, la muerte es precisamente como una transición o un cambio de morada para el alma, de este lugar de aquí, de la Tierra, o de este planeta, o este plano físico, de este lugar a otro lugar. Y a pesar de que todo esto lo puedo sostener, que sí creo en las imágenes del sistema clásico, a pesar de que pienso en la reencarnación o en alguna idea de esto, donde quizá puedo observar los últimos instantes de mi vida ante mis ojos, porque creo que eso es como un mecanismo un poco más biológico, ¿no? Como esa idea de mirar los últimos instantes de toda tu vida ante tus ojos cuando te vas a morir. Creo que puede ser real, pero desde una perspectiva biológica. ¿Por qué? Porque tu cerebro segrega ciertas sustancias, ciertos neurotransmisores que van a emitir esas señales para que antes de morir sientas como esa satisfacción de logro, ¿no? De que has aprovechado tu vida en algo y que no ha sido un desperdicio, ¿no? Como de nuevo, como que nosotros como humanos tenemos la idea de dejar alguna huella en el mundo, ¿no? O dejar algo importante para alguna persona. La grabadora de voz se detiene y decidimos terminar la entrevista. Entonces, el entrevistador se levanta de la silla y me dice: la verdad estoy sorprendido con tus respuestas. Creo que va a ser un éxito enviar esta entrevista a la TV y creo que has respondido de forma muy inteligente. Entonces la cámara se apaga de golpe y le tomo un último sorbo a la taza de café que ya solamente cuenta con los pequeños asientos del café regados alrededor de la taza de color blanco. Bueno, gente, pues este fue como el texto de autoentrevista. La verdad es un texto muy largo y un texto como mucho de flujo de conciencia. Es un texto que está pulido en cierto modo en un formato de conversación y es un texto que es muy largo y que juega más como una entrevista, como un ejercicio de escritura que como un texto completo, yo diría en este punto, ¿no? Entonces,
la idea es que poco a poco yo lo pueda ir corrigiendo y pueda irle agregando cosas, quitándole cosas. eh, y ustedes también me pueden dar como esa retroalimentación constructiva o una crítica, porque también estoy abierto a críticas de lo que fue este ejercicio que es muy largo de dejar fluir el flujo de conciencia, ¿no? Como si el texto fuera literalmente una conversación, porque normalmente pues un cuento o cualquier otro formato, un cuento, escribir una novela, pues tiene que ser de un formato estructurado, ¿no? Siguiendo cierta lógica. Pero aquí rompimos esto porque esto no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con como una especie de experimento, ¿no? De que la escritura parezca como ese flujo de conciencia de pensamientos y al mismo tiempo parezca como una conversación entre el entrevistador y el entrevistado, ¿no? Y creo que se logra bien el objetivo de ese texto, aunque es algo muy específico, pero se logra bien. Entonces, si les gustó, no olviden suscribirse, activar la campanita, dejen un corazón de color morado si llegaron al final del video para que yo sepa quién llegó y quién se quedó a la mitad. Y si llegaron a la mitad o solamente a cierto punto del video, dejen un corazón de color naranja para que yo también lo tenga en cuenta. Déjenme en los comentarios qué les pareció el texto, qué les pareció, si les tocó algo, si les hizo pensar en algo, no sé, cualquier cosa es importante. Y bueno, pues nos vemos la próxima. Y también denme ideas, ¿no? Lo que puedo hacer en próximos directos, porque también voy a estar en Twitch, o lo que puedo hacer en próximos directos, videos, lo que sea. Y pues los quiero mucho.